El tema del día de hoy, con motivo de la celebración del Día de Muertos, se titula Empresas Fantasma y el SAT, poniéndolo como el malo de la historia por temas de fiscalización y de cobro, pero vamos a comenzar. Permítanme cerrar aquí para que no escuche tanto ruido. Listo. Bien. Hay que comenzar por aclarar un aspecto muy relevante. El título de la clase sí es Empresas Fantasma, pero esta denominación, este concepto que utilicé para bautizar a la clase del día de hoy, no es jurídicamente correcta, ¿ok? Legalmente en ningún lado van a encontrar la denominación de empresas fantasma, sino que es una figura que, como muchas otras, adquiere un nombre casual, producto de la costumbre, pero que está mal empleado. Un ejemplo es el tema de me congelaron las cuentas. Esa idea no existe, esa facultad de la autoridad no existe. Lo que hay es aseguramiento de cuentas bancarias, hay embargos, pero lo que no existe de ninguna manera es que te congelen alguna cuenta. Y también las empresas fantasma. En ningún lado las vamos a encontrar reguladas, pero hay una realidad social detrás de este nombre. Ahorita vamos a ver cómo se les debe de denominar, cómo se llaman jurídicamente, pero la realidad es que si yo le pongo ese título al video, no entra nadie, porque es un título demasiado técnico y que no llama la atención. Pero pues pones empresas fantasma y el dibujito de un fantasma, y pues comercialmente es más atractivo, ¿no? Para incluso personas que no estén tan familiarizadas con el tema. Vean nada más el número de asistentes. 133 cuando normalmente estamos arriba de 250. El tema fiscal de por sí es algo que no llama mucho la atención y si lo hacemos muy técnico, pues no se va a entender. Pero vamos a comenzar por señalar las características que tendría una empresa fantasma para después ver cuál es su denominación correcta. ¿Ok? ¿A qué le llama la opinión pública? ¿A qué se le llama de manera coloquial empresa fantasma? Pues bien, las empresas fantasmas son personas morales en su mayoría, ¿ok? No se limita simplemente a empresas constituidas ante notarios, que pueden ser asociaciones civiles, sociedades civiles o cualquiera de las sociedades mercantiles. Lo que hay que aclarar es que pueden ser personas físicas o morales, empresarios fantasma, pero en su mayoría son personas morales. Y vamos a ver por qué. Otra de las características de estas mal llamadas empresas fantasma es que tienen, como su nombre lo indica, socios fantasma. Y bueno, esto parece que no nos está llevando a ningún lado. ¿Pero en qué consiste el socio fantasma? El socio fantasma es una persona prestanombres o una persona que ya falleció o una persona cuya identidad se utiliza sin autorización. Cuando yo quiero constituir una empresa, vamos a suponer que nos reunimos 10 de los que estamos aquí presentes para formar un despacho jurídico, una sociedad civil. Entonces, yo elaboraría el acta de asamblea, el acta constitutiva, los 10 firmamos el acta y yo se la llevo a un notario público junto con nuestras identificaciones en copia, junto con nuestros RFCs, el número que cada uno tenga registrado, con algún comprobante de domicilio y constituyo la empresa como delegado especial. Ahora, supongamos que yo hago todo ese proceso, pero sin que realmente estén ustedes presentes, ni que ustedes firmen el acta. Eso es un socio fantasma. Voy a tomar el INE de una persona que ya falleció y la voy a integrar como socio dentro de una moral. Es más, supongamos que firman ustedes el acta constitutiva. Sí somos socios de a de veras,
pero después yo con identificaciones de personas que ya fallecieron, los saco a todos ustedes de la empresa, también a mí, nos salimos todos y dejamos a 3 personas que ya fallecieron o a 3 personas que no saben leer ni escribir y que yo les pedí su identificación. Por ahí es muy común, y ya me lo han escrito en el chat varios de ustedes, en WhatsApp. Oiga, Lick, es que vino una empresa, me pidió mi identificación, mi INE, y me pidió mi contraseña del SAT, darme de alta del SAT y que le pasara mis claves. ¿Esto es malo? Mi respuesta siempre es la misma. Es malísimo. Le estás dando a esa persona el permiso para usar tu identidad, tanto fiscal como corporativa, como él quiera. Estás dejando que a través de tu contraseña ingrese a tu portal y facture lo que a él se le antoje. Y facture que recibió cientos o miles o millones de pesos. Y en una factura que él puede hacer desde la comodidad de su computadora, desde tu perfil, está haciendo todo eso. Entonces, cuidado, porque el hecho de que una persona les pida su INE, su RFC y su contraseña para quién sabe qué, y peor, que a cambio les ofrezcan dinero, es un delito y probablemente se esté cometiendo para alguna cuestión de esta índole. Y ahorita vamos a llegar al por qué quiero una empresa fantasma. Pero mientras entendamos esto, son socios que en realidad no son socios. Los socios en una empresa son los que ponen capital y mandan. En las empresas fantasma, ¿no? Los socios, ¿quién sabe quién será? Son unos señores de por ahí que ni saben leer ni escribir. Me tocó un caso así en una empresa, que era una granja, y metió a 2 campesinos que no sabían leer ni escribir para hacer un cochinero de pedir dinero al banco y robárselo. Pero obviamente estas personas no sabían lo que hacían. Por la misma condición de que no saben leer ni escribir, se aprovecharon de ellos. El socio, que hizo lo que yo les comenté, se sale, deja a estas 2 personas y ellas son las responsables de la moral. Son socios y administradores. Esos son los socios fantasma. Personas que ya fallecieron, personas que no son localizables o personas que no saben leer ni escribir ni saben qué onda con la empresa. Simplemente prestaron su INE, su identificación oficial, prestaron su RFC o hasta firmaron documentos. Entonces, cuidado, no lo acepten. Con la cuestión fiscal no se juega, ¿vale? Tercer característica de las empresas fantasma. Tienen un domicilio falso. ¿En qué consiste el domicilio falso? Fiscalmente, el SAT me dice, a ver, dime en dónde vas a estar, cuál va a ser el centro principal de tus negocios, dónde puedo ir a revisarte y vas a tener tu contabilidad, tus contratos, tu documentación respaldo, para que ahí yo te pueda ir a fiscalizar. Entonces, en las empresas fantasma, lo que sucede es que se proporcionan domicilios en donde no encuentras a nadie. ¿Han visto los reportajes de que el gobierno celebró contratos, el gobierno de X entidad celebró contratos por millones de pesos con una empresa y van al domicilio y es un terreno baldío? Eso es un domicilio falso. Es un domicilio que no se puede localizar, es un domicilio donde no vive nadie, es un domicilio en el que no encuentras a la administración ni el centro principal de los negocios de la empresa. Entonces, por eso se le llama empresa fantasma. Es uno de los puntos. No la encuentras, no la ves. Si yo quiero, por ejemplo, notificarle algún asunto a Coca-Cola, hay un corporativo de Coca-Cola que te recibe todos esos documentos. Si la autoridad fiscal quiere cobrarle algún adeudo a los bancos como a Electra, FAMSA y estas tiendas que han salido reportajes de que adeudan, los puede localizar en un domicilio cierto. Pero las empresas fantasma o tienen un domicilio falso o es un domicilio que sí existe pero está baldío o es un domicilio donde no viven. No saben las de veces que tuve que ir a notificar asuntos civiles o mercantiles, no fiscales. Tuve que ir a notificar a domicilios de empresas en donde era un edificio de una sola planta con el zaguán oxidado y no vivía nadie.
en el Estado de México, en lugares alejados de aquí de la ciudad, y no había nadie. ¿Por qué? Porque era un domicilio falso. Ahí lo hicieron con fines mercantiles, de evitar el pago. Pero fiscalmente le pasa esto también a la autoridad. Reportas un domicilio fiscal en el que no vas a encontrar absolutamente a nadie. ¿Ok? Entonces, siguiente característica. Los flujos de efectivo. Las empresas fantasma hacen algo curioso dentro de sus movimientos bancarios. Reciben grandes cantidades de dinero, pero así como las reciben, la distribuyen y se les va. Entonces, el flujo que ellos tienen es sospechoso en el sentido de que si este mes o esta semana recibiste 1 millón de pesos, esta misma semana lo erogaste en diferentes cosas y ya no tienes nada. El chiste de las empresas fantasma es que sirvan como un mero transmisor o que sirva como un portador que va a distribuir dinero, pero no se queda con nada en la cuenta. ¿A poco ustedes, los que tienen despachos o empresas, así como les llega el dinero, lo gastan? Y si les llegan 100,000, se gastan 100,000 en el mismo día o en la misma semana. Pues no, el flujo normal de una empresa es sí que tenga movimientos de entrada y de salida, pero no espejo de que entran 100, salen 100. ¿Y a dónde se fueron? No preguntes, pero salieron 100 en diferentes conceptos. Esa es otra característica de las empresas fantasma. Siguiente. No tienen trabajadores. Una empresa, y sobre todo una que recibe flujos de efectivo altos, lo normal sería que tuviera empleados, que tuviera trabajadores, gracias a los cuales el trabajo se realizara y esa empresa recibiera ese dinero. Pero las empresas fantasma no tienen a nadie dado de alta ante el IMSS. Son empresas que supuestamente ingresan millones, facturan millones, pero que no tienen trabajadores para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Quién realiza esas actividades? Porque va muy ligado con el siguiente punto. Las empresas fantasma no tienen activos. Ya lo vimos en la clase de Derecho Civil 2. ¿Qué es un activo? Bienes y derechos. Pues resulta que las empresas fantasma carecen de infraestructura como inmuebles. No tienen oficinas, no tienen maquinaria y equipo, no tienen automóviles. Y esta situación evidencia ¿qué cosa? Pues que no puedes realizar actividades por las cuales estés facturando estas cantidades que se ven reflejadas dentro de tu flujo de efectivo. Pues ¿de dónde? ¿Cómo le haces sin trabajadores, sin bienes, sin oficinas? Oye, eres mago más que fantasma, ¿no? Estos elementos, junto con el último, que en sus declaraciones de impuestos casi siempre tienen pérdida. Siempre están en negativo y no pagan impuestos o tienen un impuesto muy bajito. Estas características son las que, repito, tradicionalmente se le atribuyen a una empresa fantasma, pero jurídicamente y fiscalmente, ¿cómo se le denomina a esto que se hace? Se le denomina operaciones inexistentes.
Las operaciones inexistentes son todas estas actividades que tenemos aquí, pero a las empresas que realizan esto se le llaman operaciones que realizan, empresas que realizan operaciones inexistentes. Entonces, imagínense ustedes que yo a la clase le pongo empresas que realizan operaciones inexistentes. Nadie se mete, si de por sí entraron muy poquitos. Nadie se mete porque, ¿de qué está hablando? Pero ya que damos el nombre coloquial de empresas fantasma y entendimos de qué se trata, por qué se identifica con esta figura, ahora sí, el término correcto es empresas que realizan operaciones inexistentes o simulación de operaciones. ¿Ok? La simulación de operaciones es un nombre más apropiado porque lo que sucede aquí es totalmente una simulación. Vamos a ver en qué consiste esa simulación. Denme un momentito porque no tengo mi aparato para borrar. Denme un momento. Listo. Vamos entonces a explicar en qué consisten estas operaciones inexistentes y dónde están reguladas. Como ustedes podrán deducir, al tratarse de una clase de fiscal, el sustento legal lo vamos a encontrar en su mayoría en el Código Fiscal de la Federación. Por ahí ya nos dice muy acertadamente Mateo, EFOS y EDOS, exactamente. Ahorita llegamos ahí, está muy avanzada esa definición, Mateo. Vamos por pasos. Entonces, en esta operación, lo que vamos a tener aquí es a una empresa de estas que le gusta simular operaciones y vamos a tener a una empresa B, pero que también es una empresa mala, ¿eh? Tampoco vayan a pensar que ya por estar de este lado son unos santos. No, estos también hacen su cochinero y vamos a ver por qué. Supongamos que esta empresa lo que va a hacer es decirle a la empresa B, oye empresa, ¿qué te parece si disminuimos los impuestos que vas a tener que pagar este año? La empresa B va a decir, pero claro, ¿cómo le puedo hacer para pagar menos impuestos? Pues mira, ¿qué te parece si yo te vendo facturas? ¿Ok? ¿Cómo funciona el proceso de que me vendas facturas? Muy bien. Primer paso. Tú y yo vamos a celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales simulado, en el que digamos que yo te voy a dar a ti servicios administrativos. Esa es la clásica. Servicios de administración es por excelencia el nombre del contrato que le dan a esta figura. Entonces, vamos a suponer que por este contrato, que de servicios que no te voy a dar, no te voy a dar ningún servicio, tú me tienes que transferir a mí dinero y me vas a transferir 1,000,000 de pesos. ¿Vale? Ese es el paso 2. Firmamos nuestro contrato en el cual yo no te doy ningún servicio. Tú me transfieres de tu cuenta bancaria 1,000,000 de pesos y 3. Después, en efectivo, yo te devuelvo ese 1,000,000 de pesos
aquí es en efectivo, te devuelvo, esto fue en transferencia, te devuelvo tu millón, pero yo me quedo con una comisión de 100,000 pesitos. ¿Ok? Entonces, ustedes dirán, bueno, tanto rollo, ¿para qué? ¿De qué sirve que firmemos un contrato para nada? ¿De qué sirve que empresa B le dé 1,000,000 de pesos en transferencia, que le devuelve el 1,000,000 de pesos en efectivo, que se quede con su comisión y que además en esto le emita una factura? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve este esquema tan rebuscado? Bueno, aquí les va el secreto. En el momento en que la empresa B presente su declaración, a lo mejor le va a decir al SAT, oye SAT, fíjate que yo recibí un total de 1.5 millones de pesos. ¿Pero qué crees? Que dentro de esta ganancia yo tuve que pagar 1,000,000 de pesos. Entonces, mi ganancia real fue de 1,500,000 menos 1,000,000 que me gasté aquí. Entonces, solo te puedo pagar impuestos sobre 0.5 millones de pesos. Aquí, calcúlame mi impuesto. Aquí, calcúlame mi ISR. Porque yo ya me gasté 1,000,000. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se lo gastó, que lo tiene en la bolsa en efectivo. Para eso son estas operaciones, ¿ok? Necesito que lo entendamos correctamente porque de aquí vamos al paso 2. La empresa fantasma se dedica a simular que realiza operaciones para una empresa que quiere disminuir sus obligaciones fiscales. Vamos a hacer de cuenta que tú me pagaste 1,000,000 de pesos y me lo transfieres. Y yo te doy tu factura de que te gastaste 1,000,000 de pesos en servicios profesionales. Entonces, después te lo devuelvo en efectivo y me quedo con una comisión de 100,000 por el riesgo. Entonces, esta empresa lo que va a tener aquí es una deducción ficticia. Le va a restar a sus ingresos un supuesto 1,000,000 de pesos que se gastó y con el cual va a lograr reducir el pago de su impuesto sobre la renta. Entonces, las empresas que realizan operaciones inexistentes tienen este propósito: evadir impuestos. Y esto, señores, es una cochinada que se castiga ya con prisión, que ya se considera delincuencia organizada, dependiendo de ciertos límites, obviamente, en la cuantía, pero que se hace precisamente para combatir esto. Óiganme, qué fácil ir con una facturera y que a cambio de 100,000 pesos yo tenga 1,000,000 de pesos que le puedo restar a mis ingresos. Lavadora de dinero, más o menos, Liz, se utiliza con esos fines. Reducir mi carga fiscal en función de trucos, de simulaciones. ¿Y por qué se llaman operaciones inexistentes o simuladas? Porque el contrato de aquí nunca se realizó. No es lo mismo que ustedes vengan conmigo a Legalit y me digan, Lic, necesitamos que nos lleve este caso. Yo les cobre 100,000 pesos. Pero por este ingreso, yo sí voy a realizar una tarea. Yo sí les voy a brindar el servicio legal. Pero en estos casos se hace simplemente para reducir impuestos. Y eso es lo que la ley persigue. Esto es a lo que se le llama una empresa fantasma, aquella que solo existe para realizar este tipo de movimientos de dinero y fiscales. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen a buscar
a esta empresa? Pues, ¿qué les dije? Domicilio que no se encuentra o que no existe. Socios de papel que no encuentro en ningún lado o que ya fallecieron. ¿A quién le voy a reclamar si no hay trabajadores, si no hay bienes? La empresa fantasma, por eso tiene esta denominación, porque no se puede encontrar, porque fue utilizada, fue creada para este cochinero y después la desaparecen. Y así se la pasan, facturándole a otras empresas para disminuir el pago de sus impuestos. ¿Vale? Entonces, ya que quedó clara la operativa, si tienen dudas, pregunten ahí en el chat de favor, porque vamos a pasar al siguiente tema. Este esquema es más común de lo que creen, ¿eh? Se hace obviamente a mayor o menor escala, pero uno de los casos más famosos fue con el gobierno de Veracruz, con Javier Duarte precisamente, en el cual le encontraron que celebró contratos millonarios con muchas empresas y a la hora de que iban a buscar a las empresas, pues no existían. El domicilio era falso, la empresa era solo la constitutiva, porque no tenía nada más. Recuerden que las personas morales son una ficción del derecho. Son una colectividad de personas físicas. 4 personas y su servidor nos vamos a unir para crear una sociedad mercantil. Y luego, esa sociedad mercantil no existe, no es tangible. Entonces, si mis socios son de papel, son solo identificaciones de gente que ni sabe que está en la empresa, ¿a quién le reclamo después? Ese es el problema con este tipo de empresas. Entonces, la autoridad fiscal, para combatir esto, ¿qué es lo que se le ocurre? Se le ocurre crear el famosísimo artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. En este artículo, la autoridad fiscal dice, a ver, ya me di cuenta del cochinero que estás haciendo con tus empresas que no existen. Ya me di cuenta que el domicilio que me diste a lo mejor es falso. Vamos a realizar un mecanismo para poderte poner un alto. ¿Okay? Cuando van a la dirección del SAT no puede disponer del terreno o domicilio para cobrarse. No, Centurí, porque que yo ponga un domicilio fiscal no significa que sea de mi propiedad. Yo puedo estar rentando y a poco le van a quitar su propiedad a un tercero que me lo renta porque yo estoy haciendo el tema de la cochinada de usar una empresa fantasma. Pero no le piden aclaración a la empresa B. Claro, Esther, ahorita vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, el 69B, ¿de qué se encarga? Este maravilloso artículo lo que me dice es, voy a perseguir a las empresas que simulen operaciones. A las empresas que se encarguen de simular. ¿Y se acuerdan de los puntos anteriores que vimos? De características de empresas fantasma. Pues el SAT, la autoridad fiscal, perdón, determina dentro del Código Fiscal de la Federación que los elementos que sirven para decir que una empresa está simulando operaciones es que facturen operaciones respecto de las cuales no cuenten con activos ni personal para llevar a cabo las actividades que están dentro de esta factura. ¿Se acuerdan que la empresa fantasma le decía a la empresa B, hay que hacer un contrato de servicios administrativos y te doy una factura que diga servicios administrativos? Entonces el SAT dice, a ver, si estás facturando por servicios administrativos, demuéstrame que tienes activos y que tienes personal para dar esos servicios, de manera directa o indirecta, pero demuéstrame que cuentas con estos elementos para decir, ah, tu factura sí es válida.
Porque ¿qué pasaba antes cuando llegaban a revisar a estas empresas? Recuerden la operación anterior. ¿Qué sí tenían estas empresas? Tenían contrato, ¿no? Sí, cualquiera puede celebrar un contrato. Tenían también la factura, obvio, para amparar el tema del pago. Tenían también el tema del comprobante de pago. Tenían los flujos de dinero y ya. Eso era todo lo que tenían en esa operación simulada. Pero lo que viene a suceder aquí con este artículo es que dice, me da gusto que tengas contrato, factura y pagos, pero no me importa, porque eso no me demuestra materialidad de las operaciones. Grábense este concepto, es muy importante. Materialidad de las operaciones. Significa que esto lo hace cualquiera en su computadora. Tú demuéstrame que tienes activos y que tienes personal para realizar los servicios y demuéstrame que se llevaron a cabo. Ahorita vamos a llegar a esa parte en la defensa del contribuyente inocente. Pero las empresas fantasma, las empresas que simulan operaciones, no pueden hacerlo. ¿Cómo demuestro que sí le di un servicio de administración? ¿Administración de qué? Esto ya no vale. Contrato, factura y pagos ya no sirven para demostrar que la operación sí sucedió. Necesito elementos que me demuestren que en la realidad sí te dio ese servicio. ¿Y cómo lo hacemos? Llegamos ahorita en un momento, tranquilos. Lo que hay que saber es que esta empresa no puede demostrarlo. ¿Por qué? Porque lo simuló, porque ese servicio no se prestó, es falso, ¿ok? Simplemente hay contrato, factura y pago. ¿Para qué? Para bajar mi pago de impuestos. Pero no tenemos manera de acreditar que efectivamente se dio esa operación, ¿vale? Entonces, la autoridad fiscal te dice, cuando yo presuma que se simularon operaciones, es por esto, porque estás facturando por actividades que supuestamente haces, pero no cuentas con activo ni personal. ¿Y cómo lo sé? Pues porque no tienes a nadie dado de alto ante el IMSS, porque no pagas cuotas de seguridad social ni impuestos sobre nómina, porque en tu declaración anual no estás reportando activos. Entonces, ¿cómo me dices que facturas millones de pesos al mes sin ninguno de estos elementos? Esa es la clave que le da el SAT, la pauta para actuar. Y ojo, porque esto de la simulación lo puede iniciar con una simple presuntiva. ¿Ok? Es decir, presumir, suponer. No necesita todavía demostrarte nada. Te lo tiene que fundar y motivar, eso sí. Pero en el momento en el que el SAT lo presuma, te publica en el Diario Oficial de la Federación, a ti, tu nombre de tu empresa, te publica en el portal del SAT y te notifica a ti personalmente en buzón tributario. Si alguna vez han curioseado en el Diario Oficial de la Federación, habrán visto un apartado que dice empresas que se encuentran en el supuesto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación o empresas que lograron desvirtuar la presuntiva. Esto habrá, son las famosas listas negras del SAT. Y te publican, nada más con esta presuntiva. Y dicen, la empresa Patito SADCB es sospechosa. Se presume que se encuentra en el supuesto de que simula operaciones. Vamos a darle 15 días para que me demuestre lo contrario. Yo, empresa, en el momento en el que SAT me dice, ya te caché simulando, demuéstrame que no, ahí tengo 15 días para poder demostrarle que efectivamente no realizo operaciones simuladas, que esto es de a de veras, que mis servicios sí los presté de a de veras. Y si no lo hago, dentro del plazo establecido, el SAT en 50 días me va a emitir una resolución definitiva
definitiva en la que me diga, no aportaste nada o tus elementos no sirven de nada para demostrar que tus operaciones sí son reales. No me diste ningún elemento. Lo siento. Bye, bye. Te quedas en la lista definitiva. Ya no tienes nada que hacer. Obviamente te cancelo con tus sellos digitales para que no puedas seguir emitiendo facturas que me perjudiquen, y eso es la muerte fiscal. Ahí la empresa ya no puede hacer nada. Por eso es un medio efectivo del SAT para combatir a estas empresas y esta mala práctica, porque los matas, no te logran comprobar que sí realizaron las operaciones, bye, ya no puedes facturar, ¿ok? En alguna página puedo checar si está dada de alta ante el SAT, Luis Esquivel. Si está dada de alta, no. Si está en la lista negra, sí. Te metes al listado del Diario Oficial de la Federación. El que los publiquen en esas listas negras no violaría el principio de inocencia. Qué buena pregunta, Dan, porque ya lo resolvió la Corte y dijo que no. Que la publicación provisional o presuntiva es simplemente una presunción que se hace para un interés común, de alertar a las demás personas de que tú estás en un supuesto de simulación, pero te dice, es un supuesto, yo no te estoy acusando de nada, aquí dice lista presuntiva, me puedes demostrar que no es cierto, pero mientras ya te quemé con todos. Concuerdo contigo, se podría interpretar como un daño irreparable. Oye, me vas a causar un daño a mi imagen pública diciendo que yo soy facturera, que yo soy empresa fantasma. No seas así, no me publiques. Ya dijo la Corte que es de interés público y que como no es una resolución definitiva, entonces no te está afectando. ¿Ok? Entonces, ya que tengo la presuntiva, no la logro desvirtuar y me quedo en la lista definitiva, ya valí. Por ahí dicen que si se puede hacer otra empresa. Sí, siempre y cuando no vayan por ti por responsabilidad penal. Aguas, porque si el socio se puede encontrar y es de esos que está abriendo empresas para hacer esto y lo identifican, cuello, a la cárcel por defraudación fiscal. ¿Ok? Es un delito el no pagar impuestos a fin de perjudicar al fisco federal. Evadir tus obligaciones con ese fin sí es un delito. Entonces, cuidado con lo que hacen. ¿Puedes ser otra empresa a nombre, con tú mismo, pero con otro nombre de moral? Claro, tú puedes hacer 100,000 empresas, pero si ya te detectaron que estás haciendo operaciones simuladas en una y tú eres el jefe de la operación y te fincan responsabilidad penal, adiós. Por eso los socios son de papel. Por eso usted, compañero Jairo, no podría estar haciendo esto. No es como que, ya, la moral ya no sirve, hago otra y sigo defraudando. No, señor, también se van contra la persona física, contra el administrador de hecho o de derecho. ¿Vale? Entonces, ahora sí. ¿Cuál es la defensa de un pobre contribuyente que no realiza operaciones simuladas, que sí es inocente, que sus operaciones son de a de veritas, pero pues no logró reportar ante el SAT en la anual sus bienes, o por un mal manejo contable no da de alta a sus trabajadores y el SAT presume que es una de estas empresas? ¿Qué elementos sí me sirven para demostrar que sí realicé las operaciones? Recapitulando, ¿qué no me sirve? No me sirven contratos, no me sirven facturas, no me sirven comprobantes bancarios. Porque otra vez, esto siempre lo tienen las factureras, esto lo tiene cualquier persona, esto no demuestra materialidad. ¿Qué sí demuestra? Materialidad. A ver, quiero ver sus argumentos en el chat. Si esto no me sirve para demostrar que un servicio o la venta de un bien se realizó en el mundo real, ¿qué sí me sirve? Díganme por ahí en el chat. Si esto no funciona para demostrarlo,
¿qué elementos utilizarían ustedes? ¿Ya hay respuesta? Ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa me dijo qué elementos puedo utilizar para demostrar la famosa materialidad. Necesito que por favor echen a volar la imaginación. ¿Con qué sí me lo demuestran? Antes, déjenme les presumo a los 144 que están aquí, que lo que están viendo es un tema fiscal avanzado, ¿eh? Esto no se los lleva a cualquier abogado y mucho menos se los enseña cualquier abogado. Es un tema bien especializado en el cual ya estamos entrando a temas mayores de empresas que están en aprietos, a punto de morir y que necesitamos salvar. Siempre y cuando sean inocentes, ¿eh? Ojo, tampoco se trata de defender lo indefendible y empresas que sí hagan este cochinero. Por ahí nos están poniendo activos, declaraciones. Sí, pero no, ¿qué más? ¿Con qué demostrarían ustedes que un servicio sí se prestó? Alta del Seguro Social, bienes materiales, nos dice Jairo. Por ahí va, pero es mucho más sencillo de lo que creen. En la simpleza está la belleza y el fiscal no es excepción. Ustedes me contratan a mi firma de que les dé un servicio jurídico. ¿Cómo demuestran ustedes que sí les brindé el servicio? Nos dice el tribunal. Hay 3 momentos. Antes de contratarlo, ¿qué es lo que se hace antes de contratar a las personas? Pues lo primeritito que me tienes que dar es tu asamblea, donde con tus socios acuerdas, oigan, necesitamos un proveedor de este servicio. Tenemos que encontrar a la persona que nos ofrezca el mejor precio. ¿Ok? Con este elemento 1, nos dice el tribunal, ahí estás, demostrando que analizaron, que siguieron un proceso para elegir. ¿Y cuál es el siguiente paso lógico? 2. Correos electrónicos, en donde yo, antes de contratarte, te escribí a ti. ¿Pero qué crees? Que no le escribí solo a uno, no le escribí solo al que me facturó. También realicé diversas cotizaciones. Y estas cotizaciones me llevaron a elegir a uno con el que realicé negociaciones. Cotizaciones en PDF, por escrito, en donde yo necesitaba un contador y fui con contador A, contador B, Juan Pérez, empresa contable X, y todas estas, aquí están sus cotizaciones, porque busqué la que más me convenía. Siguiente punto, ya elegí a uno, correos en donde estamos negociando, o registros telefónicos. Mira, pues nos marcamos como 5 veces en la semana para llegar a un acuerdo de cómo es que íbamos a prestar los servicios. Ese es el pre. Durante los servicios, oye, si contrataste a alguien que te diera tus servicios, lo mínimo que necesitas tener es una bitácora en donde lleves el registro de, pues vino con tal fecha a hacer el servicio fulano de tal. 6, los reportes de entrega. Oye, el prestador, ¿a poco no te rindió el tema de su trabajo? ¿No te dijo cómo iba avanzando en la prestación del servicio? Necesitas forzosamente reportes por correo electrónico, impresos, firmados por el responsable. Y si está haciéndolo alguna persona responsable, pues las cédulas o títulos que amparen que esas personas que te dieron el servicio son profesionistas especializados. ¿A poco nomás celebras contrato y pagas $1,000,000 de pesos sin cerciorarte de todo esto? No. Y el 8 finalmente es el seguimiento o la conclusión de los servicios. ¿Se dan cuenta cómo todo esto sí sucede en una relación normalita? En una relación que sí existió. Si ustedes me piden llevarles un juicio de cualquier tipo, entonces, ¿qué va a haber entre nosotros? Correos, WhatsApps, llamadas, informes, reportes, fotos, mi nombre autorizado en su expediente. Esa operación sí es materialmente comprobable, pero las que no, ¿cómo van a tener todo esto?
¿Cómo van a ser todos estos elementos si no existió ninguna actividad prestada? Esto que hizo la autoridad fiscal, los legisladores, claro, al crearlo, es una genialidad y nos da una chamba a nosotros los fiscalistas muy grande en cuanto a planeación, sobre todo, defensa no tanto, porque normalmente quienes están ahí se merecen estar ahí, si simulan operaciones, no se hagan, pero para defensa, el hecho de que tú llegues con un cliente en una empresa grande y le digas, cuidado, mejor hay que hacer todo esto, porque si te llegan a revisar materialidad y no lo tienes, aunque seas inocente, no vas a tener cómo demostrarlo. Papeles de trabajo, recibo de la entrega, contrato de fecha cierta. Correcto, Mateo. Eso también abona al tema de la materialidad. ¿Se dan cuenta que esto lo que me demuestra es que la operación sí se dio en la realidad? Y estos tres de acá que me comprueban, nada. Yo hago un contrato con cualquiera de ustedes y lo firmamos y no hago nada. Les hago transferencia y una factura y no hago nada. Por eso, estos señores que era el ayer ya no sirve. Ya, basta de que si somos abogados corporativos o fiscalistas, nos dediquemos a meter esto en un folder y decir, aquí ya está comprobado lo que hice, están cargadas mis declaraciones correctamente y vámonos a dormir. Estos elementos nos vinieron a dar muchísima pauta de creatividad, porque ahora es tu chamba prevenir a tus clientes y si alguno metió la pata, arreglarlo, mano. ¿Cómo vas a falsear fechas de correos electrónicos, de llamadas, a lo mejor de los reportes de seguimiento? ¿Los vas a hacer todos hoy y decir que los recibiste hace 6 meses, 1 año, mientras te daban los servicios? Dificilísimo, ¿ok? Casi imposible. Por eso ya tienen bien amarraditas a estas empresas que hacen estos fraudes fiscales. Si hay alguien a quien le deban de tener miedo, es a la autoridad fiscal. Porque esto es la muerte para la empresa fantasma. Le cancelan sus sellos digitales y ahora sí, no puede facturar más. Pero ¿qué creen que pasa con la empresa B que le estaba comprando las facturas a este? Pues lo determinan como EDO, el término que estaba usando el compañero hace rato. Esta de aquí se llama EFO, empresas que facturan operaciones inexistentes. Y la empresa B se llama EDO, empresas que deducen operaciones inexistentes. Esto ya está muerto, pero ¿qué le hacemos? Que el comprobante que utilizó para restar sus impuestos no vale. ¿Y qué crees? Que entonces, como ya no vale, tu impuesto ya no se calculaba sobre $500,000, se calcula sobre el total. Ya no le restes ese $1,000,000 porque ya vimos que es falso. Ahora tu base gravable sobre la que debes calcular el impuesto es el $1,500,000. Entonces, me debes dinerito. Te determino un crédito fiscal, una deuda con multas, actualizaciones y recargos porque no puedes probar la materialidad de ese comprobante. Y adiós. Si este ya está muerto y aquí no tengo nada de esto, adiós, porque el otro ya se murió, pero a mí me toca pagar el impuesto correspondiente que omití por usar su comprobante cochino. Así, el SAT, la autoridad fiscal, amarra los dos cabos. Tú te mueres para que ya no sigas haciendo porquerías, tú me pagas la diferencia del impuesto. ¿Y qué crees? No solo la diferencia, multas, actualizaciones y recargos. De hace 2 o 3 años, imagínense, a veces se duplica o se triplica la deuda. Entonces, cuidado con esos esquemas. Son bien populares. Ahorita ya le bajaron. Ahorita están buscando otras alternativas. Pero esto es una probadita de lo que puede hacer la autoridad fiscal. Ya se está poniendo las pilas. Ya no es tan fácil de engañar como antes. Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Qué defensa tengo yo como EDO? Bueno, si eres inocente, si esta empresa ya se declararon sus comprobantes como
simulados, entonces demuéstrame que esa operación contigo sí se realizó y no hay bronca y ya no me debes nada, porque a lo mejor si eres la víctima, pero demuéstramelo, demuéstrame que de tu parte al menos ese sí se cumplió, que no es falso y te dejo tranquilo. Esa es la defensa para el contribuyente inocente, que tenga estos medios probatorios para acreditar que él no hizo nada, que la mala es la empresa de aquí. Y ahí sí, todos tranquilos, ¿ok? Por ahí veo con mucha alegría que compañeros en el chat tienen conocimiento del tema y reitero, no es algo que se vea en cualquier lugar, no es un tema sencillo, todavía nos faltan muchísimos elementos por analizar, como el tema del procedimiento de determinación, el tema de cómo hacerlo valer en un recurso de revocación, qué podríamos hacer valer, qué elementos para desvirtuarlo en este ejercicio de presuntiva del 69B, o cómo se combate mediante un recurso de revocación, pero eso lo vamos a ver con sus compañeritos que están inscritos en el curso de corporativo, porque es un curso de 8 horas, nos da más tiempo. Ahorita ya se nos acabó la hora de sesión y sería imposible poder agotar la totalidad del tema de defensa de esta cuestión. ¿Qué pasa con las personas que fingieron empresas fantasma? Alberto, son muy difíciles de encontrar, pero si las encuentran, cárcel. ¿Qué pasa con los socios o prestanombres? Lick, y deben ser exactamente todos esos 8 elementos o más o menos. Oscar, estos son, fíjense, qué curioso, qué buena pregunta, Oscar. Esto es lo que sugiere el tribunal. El tribunal no dice, esto es ley y estos son los elementos. Todavía no tenemos definido en ley esta situación de la materialidad, pero estos son elementos que sí me ayudarían a demostrarla según el tribunal. Ojo con eso. Y son muchísimos más, hay como 30. Yo les digo los más importantes, pero con gusto les paso la sentencia. Con los chicos de corporativo vamos a analizar toda esta sentencia para que vean cómo blindar a sus empresas, porque como abogado corporativista, esa es tu chamba, defender a tus empresas, y como fiscalista también. Entonces, ellos en la parte corporativa tienen la obligación de realizar asambleas, por ejemplo. De ahí vamos a partir para poder proteger a la empresa, pero también vamos a ver cómo se hacen los demás elementos de defensa. ¿Ok? Bien, antes de irnos, les quiero, más que presumir, les quiero compartir algo que considero muy importante, porque al menos a mí me da muchísima alegría compartir con ustedes, y es justamente que esta semana, y después de estar en este proyecto desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 7 meses, hemos logrado subir a YouTube más de 30 horas de clase. Cuando yo empecé con este proyecto en mayo, de verdad, no imaginé llegar a este alcance que tengo gracias a ustedes. No imaginé el hacer tantas horas de clase. Son 30 semanas de chamba, son 30 horas en total. Pueden estar un día completo, 24 horas viendo los videos y no van a acabar. Entonces me parece una estadística muy importante. 30 horas en YouTube. ¿Ok? Entonces algo que les quería compartir. Voy a subir ahorita en unos minutos al Face esta imagen junto con el menú de todas las clases. Civil 1 hizo enlace, Civil 2 hizo enlace, Amparo hizo enlace, y así para que puedan acceder a estas sesiones. Muchas veces me escriben al WhatsApp, oiga, licenciado, ¿ya habrá dado una clase de Amparo? Sí, con gusto se las comparto, pero les voy a poner todo el catálogo que tenemos dentro de el canal de YouTube, y que les comento, van 30 y como dice Dan Link, la que nos faltan. Nada más de la carrera de Derecho, en el proyecto que tengo de subir toda la carrera, pues son aproximadamente 10 horas por materia, por 60 son más de 600 horas en video. Ahorita vamos 30 y son de temas genéricos, pero esas 600 van a ir bien en específico, materia por materia. Vamos a hacer el proyecto más ambicioso, nunca antes visto, de derecho en redes sociales.
porque ya estuvo bueno de que usemos las redes sociales para otras cosas. Está bien el esparcimiento, yo también lo utilizo. Está bien la diversión, yo también me divierto. Pero ¿qué tal si dejamos un poquito de legado útil para las personas que quieren estudiar? Para las personas que tienen un problema legal que quieran resolver. Eso no tiene precio. Y yo les agradezco que hayan estado durante estos meses a lo largo del proyecto aportando para que llegáramos a estas 30 horas. Si no tuviéramos estos 300, 500 asistentes por clase cada jueves, a lo mejor sí me desanimaría un poquito, pero veo que son un montón de personas interesadas y eso mantiene vivo el proyecto, porque pues, si les interesa y les sirve, yo encantado de poder realizarlo y aprendo muchísimo al hacer estas clases. Repaso cosas que hace años no veo. Por ejemplo, para la clase de Civil 1 o de Teoría General de Proceso, pues yo sé litigar, pero esas bases que en algún momento vi, había cosas que ya había olvidado y así aprendo y aprendo más y aprendemos juntos. Entonces, muchas gracias a todos por su apoyo, por su presencia y esto apenas va iniciando. Para el siguiente año, les prometo, va a ser un proyecto mucho más ambicioso con temas presenciales, con colaboraciones que se vienen por ahí, una ya importante con un país hermano de Latinoamérica, Ecuador, que próximamente les daré noticias el día domingo, de una clase igual gratuita, de una academia, de cursos, muchas cosas que están surgiendo gracias a este proyecto y gracias a ustedes por apoyar. Entonces, les agradezco por todo, por esta noche, por su presencia y nos vemos el siguiente jueves en la siguiente clase gratuita. Cuídense mucho. Hasta luego.